Era solo un padre soltero tranquilo que trabajaba en la parrilla de un pequeño restaurante de pueblo hasta que un grupo de jóvenes soldados se burló de sus cicatrices y una condecorada general reconoció el tatuaje que llevaba debajo de la manga. Todo el restaurante se quedó en silencio. ¿Y qué pasó después? Nadie lo vio venir. Si crees en la fuerza tranquila, en las segundas oportunidades y en el poder de la bondad, estás en el lugar adecuado. Tómate un momento para dar me gusta, compartir y suscribirte a Soul Moment Story para no perderte ninguna otra historia que pueda devolverte la fe en la humanidad. Ahora, comencemos. La campana sobre la puerta sonó suavemente, el tipo de sonido que apenas se nota a menos que se esté prestando mucha atención. La luz del sol matutino se filtraba a través de las persianas del Brace Diner, proyectando suaves líneas doradas sobre los asientos de cuero rojo y el suelo de baldosas a cuadros. El aroma del café recién hecho, las galletas recién horneadas y el bacon chisporroteando envolvía la sala como una manta reconfortante, de esas que solo se pueden tejer en los pequeños pueblos de Estados Unidos. Daniel Brace se movía detrás del mostrador con silenciosa precisión, con su camisa verde de manga larga, ligeramente remangada en las muñecas, dejando ver el borde de una cicatriz que asomaba por debajo del puño. Limpió la encimera con movimientos lentos y prácticos. Había una calma en él, no del tipo que proviene de la relajación, sino del tipo que se gana después de capear tormentas que la mayoría de la gente nunca ve. Parecía un hombre que había vivido 10 vidas y no decía nada sobre ninguna de ellas. A sus 38 años, la figura militar de Daniel se había suavizado lo suficiente como para hacerlo accesible, aunque su postura aún susurraba disciplina. Ahora tenía el pelo largo, que le caía cerca de los hombros, con las canas justas para que los desconocidos se preguntaran qué había visto. Sus ojos color avellana transmitían el peso de historias no contadas, firmes, cálidos y cansados. En el extremo más alejado del restaurante, unos cuantos clientes habituales tomaban café e intercambiaban comentarios sobre fútbol, nietos y plagas en el jardín. El restaurante era más que un lugar para comer. Era un lugar para sentirse humano. Daniel se aseguraba de ello. Desde la cocina, una vocecita gritó, «¡Papá!». El sirope volvió a salpicar. Daniel sonrió suavemente. «Es la tercera vez esta semana», murmuró para sí mismo y desapareció brevemente tras la puerta batiente. Cuando regresó, una niña de 10 años con una mochila escolar le seguía, sosteniendo una botella de sirope como si fuera un experimento científico que hubiera salido mal. «Di buenos días, Bella», le dijo. «Buenos días a todos». Bella sonrió radiante y saludó con la mano. Todo el restaurante le respondió al unísono. Bella era la luz en la vida de Daniel. La única razón por la que siguió adelante después de la guerra, después de las cicatrices, después del incendio que le arrebató algo más que la piel. Se sentó en la mesa de la esquina y se comió un panqueque más grande que su cara. Los ojos de Daniel se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario. La mirada de un hombre que sabe que ahora vive para otra persona. Entonces volvió a sonar la campana. La puerta se abrió con tal fuerza que anunciaba problemas incluso antes de que entraran. 3 jóvenes soldados con uniforme de faena, ruidosos y demasiado seguros de sí mismos, entraron riendo. Uno de ellos, el más alto, con el pelo rapado y una etiqueta con su nombre. Tyler gritó al otro lado de la sala. «Aquí huele a desayuno y a residencia de ancianos». Los otros 2 se rieron mientras se dejaban caer en una mesa y pedían café. Daniel simplemente asintió, cogió 3 tazas y las llenó sin decir nada. Cuando las dejó sobre la mesa, Tyler lo miró entrecerrando los ojos. «Oye, ¿no eres tú el que solía ser soldado o algo así?». Daniel esbozó una media sonrisa cortés. «Solía ser muchas cosas». «Sí», dijo otro, riéndose. «¿Eras personal de cafetería en la base, campeón?». Daniel no respondió, simplemente se volvió hacia la barra. Su mano alcanzó el paño, con un movimiento suave y despreocupado. «Supongo que se quemó. Literalmente», bromeó Tyler, señalando el brazo de Daniel, cuya manga se deslizó ligeramente mientras alcanzaba el azucarero. Una larga cicatriz, fea y abultada,
Se extendía desde la muñeca hasta el bíceps. Por un momento, el ambiente cálido del restaurante se enfrió. Uno de los veteranos del bar se movió en su asiento. Daniel no dijo nada. Terminó de limpiar la mancha, se ajustó la manga y siguió adelante. Una dignidad silenciosa, aferrada a cada paso. Las burlas continuaron. Tyler imitó una cojera. Betty se había hecho un esguince al levantar bandejas de puré de patatas. Los otros dos se echaron a reír a carcajadas. Entonces, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. La sala se quedó en silencio. Enmarcada por el sol de la mañana, se encontraba una mujer con un vestido azul oscuro del ejército, uniforme, cintas, insignias y distintivos relucientes. Llevaba el pelo corto y bien peinado, recogido detrás de las orejas. Su rostro, fuerte, inteligente e indescifrable, recorría el restaurante como un comandante de campo que entra en territorio hostil. Tessa Donovan, general de división, condecorada, temida y respetada. Las risas se apagaron en las gargantas de los soldados. Incluso Bella, con la boca llena de sirope, se quedó mirándola. Daniel levantó la vista. Su rostro cambió ligeramente. Asintió con la cabeza hacia la mesa junto a la ventana. «Buenos días, señora. ¿Quiere café?» Ella parpadeó. «Sí, solo, sin azúcar». Él ladeó la cabeza, divertido. «Me lo imaginaba». Ella arqueó una ceja. Daniel lo sirvió y se lo trajo. Al dejar la taza sobre la mesa, bajó la voz lo justo para que ella lo oyera. «Solo los oficiales de primera línea lo beben así, especialmente los que han pasado tiempo en lugares donde las noches son más largas que los días». Tessa entrecerró los ojos. Eso no era algo que adivinara. Era algo que sabía. «¿Has servido en el ejército?», preguntó con cautela. Daniel no respondió directamente. Se giró para ir a buscar sirope para otra mesa. Su manga volvió a bajarse. Fue entonces cuando lo vio. Justo debajo del borde de la tela, un patrón de tinta familiar. Una cruz de batalla, botas, un rifle, un casco y el contorno difuso de una insignia de paracaidista. Se le cortó la respiración. Su mano tembló ligeramente alrededor de la taza de cerámica. Su mente se remontó a una noche que había enterrado durante 15 años. Kandahar, 2008. Llamas, gritos, olor a combustible. Se estaba desangrando. Un soldado, sin rostro, sin nombre, la había sacado de los escombros. No recordaba nada más que el dolor y el calor, y el tatuaje brillando a la luz del fuego. Era él. Tenía que serlo. Pero ¿por qué estaba allí, en una pequeña cafetería de pueblo, limpiando mostradores y sirviendo tortitas? El café de Tessa permaneció intacto, y, de repente, ya no era la general de división Donovan. Era solo una mujer que miraba a un fantasma que pensaba que nunca volvería a ver. El café seguía intacto. La general de división Tessa Donovan miraba al otro lado del restaurante, con los dedos apoyados en la taza y los ojos fijos en el hombre detrás de la barra. El hombre que parecía un humilde camarero, con las mangas remangadas, limpiando los derrames con una calma tan practicada que casi parecía ensayada. Y sin embargo, en el momento en que vislumbró el tatuaje bajo su puño, ese tatuaje, todo a su alrededor pareció difuminarse. Botas, rifle, casco, cruz de batalla. Su mente se llenó de recuerdos demasiado vívidos para ser llamados recuerdos. Eran destellos, fragmentos. Kandahar 2008. Llamas que se elevaban como demonios de la tierra. El peso de su propio cuerpo aplastándose contra el metal retorcido de un Humvee en llamas. El silbido del diésel ardiendo. Y unos brazos fuertes, marcados y ardientes, levantándola de los restos y arrastrándola a través del fuego. Ese tatuaje había sido lo último que vio antes de desmayarse. Ahora estaba allí, frente a ella, en una cafetería con suelo de cuadros y botellas de ketchup. Tessa se quedó paralizada, sin saber si estaba alucinando o soñando. No se dio cuenta de que los soldados que momentos antes se reían se habían quedado en silencio. Incluso ellos notaron que algo había cambiado. Daniel Bray se movió como si nada fuera inusual. Volvió detrás del mostrador, cogió la cafetera y llenó las tazas de los veteranos con el mismo gesto cortés y modesto que les dedicaba a todos.
Era casi exasperante lo tranquilo que estaba, lo normal que parecía. Ella se levantó. Su silla rozó el suelo, produciendo un suave chirrido sobre las baldosas. Daniel levantó la vista imperturbable. «¿Recuerdas todos los campos de batalla en los que has estado?», dijo ella con voz tranquila y firme. «Pero algunas caras se difuminan con el tiempo, excepto una». Daniel no se inmutó, se limitó a mirarla con ojos indescifrables. «El hombre que me sacó de un camión de transporte en llamas». Ella siguió avanzando con cautela. El hombre que, según decían, no había logrado salir. Uno de los soldados más jóvenes que aún estaban en su mesa se volvió hacia ella, confundido. El alto. Tyler empezó a susurrar algo, pero el silencio del restaurante se tragó su voz. Tessa se detuvo a unos metros de Daniel, con la respiración entrecortada. Sabías que el fuego estaba preparado para explotar por segunda vez. Aún así, entraste. Recuerdo, su voz se quebró. Recuerdo haber visto ese tatuaje. Daniel miró su manga y luego volvió a mirarla a ella. Sin negarlo, sin sorpresa, solo con un suave y mesurado movimiento de cabeza. «Señora», dijo, «se le está enfriando el café». Esa respuesta le hizo algo. El pecho de Tessa se elevó con una mezcla de incredulidad y asombro. Intentó hablar, pero no encontró las palabras. En cambio, se limitó a mirarlo de verdad. Ahora tenía el pelo más largo y la barba ligeramente canosa en las puntas. Pero los ojos, esos ojos eran los mismos. Heridos, sabios y cansados. «Tus halcones fantasma», susurró ella. «Fuerza especial Delta Kandahar». Daniel se inclinó lentamente para limpiar un pequeño derrame en la encimera, dejando al descubierto más parte de su brazo. La tinta era vieja, estaba descolorida, pero era inconfundible. Debajo de la cruz, una frase apenas visible se curvaba alrededor de la muñeca en una fina escritura quemada. «Quien salva una vida, salva al mundo entero». A Tessa se le hizo un nudo en la garganta. Nadie fuera de Delta conocería ese lema. No era reglamentario. No era oficial. Se susurraba en los búnkeres, se grababa en las paredes y se transmitía como folclore entre los hombres que caminaban donde los mapas se rendían. Se sentó sin pensar. La fuerza que antes se erigía detrás de los podios y gritaba órdenes a los generales, ahora se derretía en un silencio atónito. Extendió la mano hacia su café, temblando. Daniel se movió lentamente para rellenarlo, como antes, como si fuera una mañana de martes cualquiera. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Desde que Bella tenía 4 años, dijo que necesitaba un lugar estable. Yo también. Bella, mi hija. Algo se suavizó en el rostro de Tessa. «Tienes una hija de 10 años, brillante como el sol de la mañana y el doble de terca». Lo dijo con una sonrisa. El tipo de sonrisa que solo un padre soltero, uno de verdad, puede tener, silenciosamente orgulloso, silenciosamente temeroso. «¿Pero por qué esto?», preguntó ella. «¿Por qué este restaurante? ¿Este pueblo? ¿Por qué esconderse?». Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la barra. Por un momento, ella vio el cansancio en él. No físico, sino espiritual. «Porque esconderse y curarse pueden parecer lo mismo si tienes suerte», dijo él. «Ahí fuera, salvaba vidas. Aquí intento vivir una». Tessa tragó saliva. Podrías haber sido comandante, profesor, portavoz de los veteranos. ¿Por qué dejar que todos piensen que solo eres un tipo que sirve café? Él la miró a los ojos sin vacilar, porque hay una diferencia entre necesitar reconocimiento y necesitar paz. Yo elegí la paz. Detrás de ellos, la risa de Belle resonó desde la cocina. Estaba tarareando una canción pop y pronunciando mal cada palabra. Eso hizo que Daniel volviera a sonreír, esta vez con más suavidad. Tessa miró hacia la voz de la niña y luego volvió a mirar a Daniel. «Pensé que habías muerto», dijo en voz baja. «Casi lo hago. Les dije que tú me sacaste, que tú me salvaste. No necesitaba que lo supieran». Parpadeó. Daniel exhaló lentamente porque las personas que necesitan saberlo siempre lo descubren al final.
Las palabras sonaron como una escritura sagrada. Los jóvenes soldados al otro lado del restaurante bajaron la vista hacia sus platos, ya sin arrogancia ni alboroto. Tyler parecía especialmente nervioso, relacionando al hombre del que se habían burlado con la leyenda, ahora sentado frente a un general. El silencio volvió a llenar el restaurante, pero ya no era incómodo, era sagrado. Daniel sirvió una última taza a Tessa y dijo con suavidad, «No me debe nada, general». Ella negó con la cabeza. «Pero sí que me lo debo», susurró. «Mi vida, mi carrera, mi aliento. Tú me lo diste». Daniel hizo una pausa y luego asintió con la cabeza, firme pero amable. «Entonces úsalo bien durante un largo y ordinario segundo». El restaurante respiraba como un solo organismo, con el ruido de los cubiertos. El zumbido bajo de una radio que reproducía una vieja melodía country. El suave murmullo de las conversaciones. Entonces Tyler soltó una risa aguda y quebradiza que rompió la frágil calma. «¿Nos vas a contar historias de guerra, viejo?», gritó más alto de lo necesario. «Enséñanos tus medallas, abuelo. ¿O es una declaración de moda?». Señaló con el pulgar el antebrazo de Daniel, donde la manga se unía con la piel. Daniel siguió limpiándose. Mantuvo la boca cerrada. Ese era su patrón. Deja que el ruido pase. Deja que el insulto se deslice por la superficie. Deja que la paz del restaurante se mantenga. Pero el soldado más joven, un chico con galones nuevos y bravuconería fresca, echó la silla hacia atrás y se acercó con aire arrogante a la barra. «Oye, tío, ¿de verdad eres veterano?», preguntó, inclinándose tan cerca que Daniel podía oler la colonia barata y el sudor de un hombre que no había pasado por ninguna dificultad. «Quiero decir, ¿a quién escondes debajo de esa manga? Las cicatrices no mienten, a menos que las hayas comprado». La palabra esconder cayó como una pequeña piedra, rebotando en el aire entre ellos y aterrizando en el regazo de Bella. Ella levantó la vista desconcertada y Daniel apretó la mandíbula, pero mantuvo la mano firme. Dobló una servilleta con una palma que había sido entrenada para ello hacía mucho tiempo. «Paz», se recordó a sí mismo. «Paz para Bella». Tyler se rió y se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de malicia. «Vamos, enséñanoslo. Ya no estás en operaciones secretas. Solo eres un cocinero, un barista para los valientes». Los otros dos se rieron, animándolo. Alguien cerca de la máquina de discos resopló. Un par de camioneros en la mesa del fondo intercambiaron una mirada. Sus rostros mostraban molestia, pero aún no intervenían. Las burlas en los pueblos pequeños a menudo comenzaban como teatro. A la gente le encantaba el drama. Rara vez les gustaban las consecuencias. Daniel se acercó al azucarero. El paño se deslizó un poco. La manga de su camisa se subió. La sonrisa de Tyler se amplió. Uh, Mira eso, ahí estaba. La larga cicatriz pálida como un río en tierra quemada. Y debajo, la tinta no brillante, no nueva, pero obstinadamente presente. La cruz de batalla estilizada sobre un casco colocado sobre una bota de combate con rifle invertido. Una pequeña lengüeta aérea curvada como una bandera. La sala se hundió 1 centímetro. Para Daniel, el momento en que la manga reveló la marca fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Había vivido con esa imagen grabada en él durante años en los espejos del hospital, en el cristal de la ventanilla del coche a las 3:62 am, cuando las pesadillas lo despertaban. Ahora, las risas de los desconocidos chocaban con la historia que guardaba ese tatuaje. Tyler silbó con desdén. «Vaya, vaya, qué tatuaje tan dramático. Te lo hiciste en el salón de tatuajes que hay al lado de la bolera». Las risas que salían de su mesa sonaban forzadas, pero había algo extraño. Los hombres que se burlaban ahora parecían inseguros, como niños que prueban la crueldad para ver cómo les queda. Tessa apretó la taza con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. La visión del tatuaje tiró de un nuevo hilo de memoria en el tejido de la habitación. No solo su memoria, sino la memoria de otros que habían estado en las sombras esa noche. El veterano del bar, un hombre con más metales en el pecho que dinero en el bolsillo, de repente tenía una mirada diferente, como alguien que había reconocido una melodía de otra vida.
Tyler, sintiendo que su público vacilaba, presionó más. ¿Qué unidades se supone que son esas? Los halcones fantasma. Suena a cómic. Ese nombre fue una cerilla arrojada a la leña seca. Para los hombres que habían servido, para aquellos que habían perdido sus nombres, significaba más que un simple chisme. Para los jóvenes soldados, no significaba nada hasta que alguien mayor en la sala murmuró para sí mismo: halcones fantasma. Kandahar. El silencio se extendió como una piedra lanzada al agua tranquila. Las conversaciones en las otras mesas se disolvieron. El camionero se enderezó. La mujer que comía pastel se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Incluso la radio pareció bajar el volumen. El rostro de Daniel era un ejemplo de quietud, con la mandíbula cuadrada, la respiración controlada y los ojos que lo captaban todo sin revelar nada. Podría haberles contado lo de aquella noche. Podría haberse levantado con el pecho desnudo y recitado los titulares de una vida escrita con fuego y sangre. Pero había una habilidad diferente en la moderación, un dominio más antiguo y silencioso. No convertiría su pasado en un espectáculo. La bravuconería de Tyler se tambaleó ante tanta calma. Esperaba una recompensa diferente, una lucha por llamar la atención, una pelea, al menos una risa. En cambio, se encontró en el centro de atención de una sala donde los símbolos tenían un peso real. «Oye, tío», dijo Tyler, ahora en tono más suave, «no era nuestra intención». Uno de los otros jóvenes soldados, el que había sido el más ruidoso, extendió la mano y le agarró la manga, tratando de bajarla. Sus dedos rozaron la cicatriz y vacilaron como si el contacto fuera un sacrilegio. El comedor pareció hacerse más pequeño. Los ojos se movían, midiendo, recordando. Una mujer de unos 70 años se secó los ojos con una servilleta y luego enderezó la espalda de una manera que sugería algo más que simpatía. Un anciano en la barra, con el pelo ralo y la chaqueta remendada, se levantó y se acercó, apoyándose en un bastón. Llevaba una gorra de béisbol descolorida y una chaqueta que aún conservaba el emblema bordado de una unidad disuelta hacía mucho tiempo. Se detuvo frente a Daniel y levantó la mano en un saludo lento y deliberado. El saludo fue pequeño, pero su significado flotaba en el aire. «Hijo», dijo el anciano, con la voz quebrada pero firme, «no nos burlamos de lo que otros han dado». Asintió con la cabeza hacia el brazo de Daniel. «Aquí no». El rostro de Tyler palideció un poco más. No esperaba que la historia de aquella habitación estuviera ahora de pie, con voz para hablar y un pasado que defender. Las risas se apagaron como brasas bajo la lluvia. Bella lo observó todo con la curiosa concentración de una niña que aprende nuevas reglas del mundo. Vio la burla grosera, la revelación, al anciano, el silencio. Vio a su padre de pie, casi tan inmóvil como un faro. Y entonces extendió la mano y le cogió la suya bajo el mostrador. Pequeños dedos que se aferraban con una fe que no necesitaba explicación. Daniel sintió el calor y eso le tranquilizó. Se giró ligeramente y le dedicó a Bella una leve sonrisa, de esas que lo dicen todo. «No dejaré que esto sea algo de lo que aprendan crueldad». Tessa se puso en pie con todos los músculos tensos. La presencia del general se extendió por el aire como un telón que cae. Ella dio un paso adelante, como quien se acerca a una herida, con cuidado, con respeto y sin saber si su intrusión era una bomba o una ruptura. «Una vez tomaste una decisión», le dijo a Tyler, pero sus ojos estaban fijos en Daniel. Una decisión que algunos de nosotros nunca tuvimos la oportunidad de nombrar. Su voz era baja, pero se oía con claridad. «No mereces risas». Tyler tragó saliva, miró sus botas, luego el tatuaje, luego el saludo del anciano. En algún lugar dentro del chico, algo cambió. Una semilla de vergüenza, débil pero real. Asintió con la cabeza y murmuró: «Lo siento». Lo dijo sin convicción, pero era un comienzo. La sala exhaló un suspiro de alivio y una inquietud que se mezclaba como vapor. La burla se había interrumpido no solo por la reprimenda, sino por el peso de la memoria y la tranquila autoridad de las personas que entendían que algunas bromas eran demasiado caras de hacer. Las manos de Daniel volvieron al paño.
Limpió la encimera con el mismo movimiento lento y preciso que siempre utilizaba. La cicatriz y la tinta seguían calientes y presentes, pero el ambiente del restaurante había cambiado de un lugar de rutinas ordinarias a un lugar donde las historias tenían garra y la gente se veía obligada a morder. Afuera sonó el claxon de un coche. Dentro, Bella se rió tontamente por algo que había dicho el cocinero en la cocina, como si nada hubiera pasado. Esa única risa desprevenida fue como la luz del sol atravesando las nubes. Recordó a todos por qué se libraban las batallas y por qué la paz era a veces la recompensa más verdadera. Y aunque la sala se había aquietado, el aire transportaba una corriente subterránea, una sugerencia de que la pequeña escena en Brasil no era el final de esta historia. Los viejos fantasmas habían encontrado un rostro en carne y hueso. Algunos pasados, al parecer, eran lo suficientemente pacientes como para esperar hasta que alguien finalmente los reconociera. El restaurante había vuelto a una quietud silenciosa, no por miedo, sino por reverencia. El tatuaje había hablado, la cicatriz había contado una historia, pero no fue hasta que Tessa Donovan se recostó en su asiento, mirando fijamente el café negro que no había tocado, cuando la historia comenzó realmente a traspasar las paredes de la memoria. Ya no estaba en el restaurante Braze, estaba allí de nuevo, en Kandahar. Marzo de 2008. El polvo le picaba en los ojos mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. El calor del día no había desaparecido. Se había incrustado en el metal de los camiones del convoy, convirtiendo cada vehículo en un ataúd a fuego lento. Estaban realizando un transporte rutinario. Al menos eso es lo que decían las órdenes. Pero en la guerra no existía la rutina. Las emboscadas no se preocupaban por el protocolo. Y la explosión llegó rápido. Demasiado rápido para el protocolo, demasiado rápido para rezar. Tessa recordaba el destello antes del sonido. El mundo se dobló hacia adentro, ensordecedor y brillante. La había lanzado hacia un lado y su casco se había estrellado contra la pared de acero. Apenas registró el dolor antes de que llegaran las llamas. No se extendieron, devoraron. El lado derecho del Humvee ya había desaparecido. Y entonces llegaron los gritos, 3 voces, luego 2, luego silencio. Intentó arrastrarse, pero tenía la pierna atrapada. Sangre metálica, la suya o la de otra persona, daba igual. Nunca había sentido un miedo así, ni siquiera en la escuela de Rangers, ni siquiera en su primer tiroteo. Esto era diferente, era el tipo de miedo que susurraba, vas a morir sola y nadie encontrará tus huesos. Y entonces, a través del humo negro y el resplandor naranja, apareció él. Sin fanfarria, sin gritos, ni órdenes a gritos. Se movía como si la noche misma lo hubiera enviado, preciso, silencioso, aterrador en su propósito. Ella no podía verle la cara. Su máscara antigás estaba empañada. La luz del fuego se reflejaba en las lentes como ojos brillantes. Pero ella vio el tatuaje a través de la manga rasgada de su camisa de combate, justo por encima del borde ennegrecido de un guante. La cruz del campo de batalla se le grabó en la retina. Recordaba ese destello con más claridad que la explosión. Entonces sus manos la levantaron, la arrastraron, ignorando sus gritos, ignorando la metralla que le mordía la espalda, ignorando las explosiones secundarias que se producían al detonar la munición dentro del camión. Se movían entre el fuego como sombras entre la niebla. Él no se detuvo, ni siquiera cuando la segunda explosión estalló detrás de ellos, haciendo que los escombros silbaran como cuchillos. Él protegió su cuerpo con el suyo, y luego desapareció. Ella se despertó 3 días después en un hospital de Ramstein, quemada, desorientada, viva. Le dijeron que un operador Delta la había sacado de allí, sin nombre, sin registro. La misión había sido clasificada, censurada, destruida y quemada. Los halcones fantasma susurraban. Equipo negro, fuera de los registros, sin cadena de mando, sin dirección de retorno. Tessa había pasado 15 años preguntándose si él era real. Ahora le servía café. De vuelta al presente, la taza que tenía en la mano se había enfriado, pero sus dedos estaban calientes. Temblaban cuando la dejó sobre la mesa.
Al otro lado del mostrador, Daniel limpiaba un plato sin levantar la vista. «¿Lo recuerdas?», dijo ella en voz baja. «Intento no hacerlo», respondió él con la misma tranquilidad. «Pero lo recuerdas». Daniel finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados, no solo por la falta de sueño, sino por llevar años que nunca se aligeraban. «Recuerdo cada sonido», dijo, «cada grito, cada paso, el calor, el olor a neumáticos quemados, la forma en que la arena se derretía y se convertía en cristal». Tessa tragó saliva. «Desapareciste aquella noche. Te esfumaste. Se suponía que debía hacerlo. No parpadeó. No debíamos ser conocidos. Entonces, ¿por qué me salvaste?». Ahí estaba. La pregunta que la había atormentado durante una década y media. ¿Por qué arriesgar tu vida, tu misión, tu anonimato por mí? Daniel colocó el plato en el estante y se secó las manos con un paño. Luego habló, no en voz alta, pero con un tono que hizo que el aire se inclinara para escuchar. Porque ninguna misión vale la pena dejar a alguien atrás. Tessa bajó la mirada. «Me dijeron que habías muerto. Llevé esa culpa durante años». «No me debes culpa», dijo Daniel. «Te debes paz a ti misma». Se le cortó la respiración. El hombre que tenía delante no buscaba reconocimiento. No intentaba revivir la gloria ni reclamar medallas olvidadas. Era solo un padre, un superviviente, un hombre que había construido su paz poco a poco. Pero las cicatrices que ella le había causado eran un recordatorio de que él había terminado, de que había vuelto, de que tenía algo por lo que merecía la pena volver a casa. Sus ojos brillaron. «Perdiste tu identidad, tu rango, tu futuro, y aún así salvaste el mío». Él negó con la cabeza. «No perdí nada. Lo cambié por algo mejor». Tessa ladeó la cabeza. «¿Y qué es eso?». Daniel miró hacia la parte de atrás, donde Bella estaba ayudando al cocinero a colocar paquetes de mermelada formando un arco iris. Ella volvía a reír, sin ninguna preocupación en el mundo. «Ella», dijo él simplemente. Tessa se volvió para mirar. Por un momento, no vio a un general. Vio a una mujer salvada por un fantasma que miraba fijamente la razón por la que ese fantasma se había ido para siempre. Solía pensar que el campo de batalla era donde se libraban las guerras reales, susurró. Daniel se apoyó en la barra. A veces, la verdadera lucha es aprender a vivir cuando la guerra ha terminado. Ese silencio volvió no incómodo, sino merecido. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han sobrevivido a algo que nadie más entiende. Al otro lado del restaurante, uno de los jóvenes soldados se levantó, inseguro. Sus ojos se movieron rápidamente entre Tessa y Daniel, reconociendo finalmente que algo sagrado se había desarrollado frente a él y que había intentado burlarse de ello. Daniel captó la mirada pero no la sostuvo. El chico aún no estaba preparado, pero tal vez con el tiempo lo estaría. Más tarde, esa misma tarde, el restaurante se vació lentamente. Los clientes habituales regresaron a sus camionetas y centros de jardinería, fingiendo no haber presenciado algo profundo. Así era como los pueblos pequeños manejaban la reverencia en silencio, sin intrusiones. Tessa se quedó de pie junto a la barra, sin saber muy bien qué decir. Metió la mano en su abrigo y sacó algo envuelto en un paño. Se lo pasó a Daniel. Él no lo abrió. «No es un premio», dijo ella. «No es una condecoración». Daniel le dirigió una mirada cómplice. «Entonces, ¿qué es? Un agradecimiento», respondió ella, «de alguien que por fin está listo para decirlo». Él abrió la tela lentamente. Dentro había un parche con la insignia de un halcón fantasma, hilo negro sobre lona gris oscuro. Debajo, una sola placa de identificación. No era suya, ni de ella, sino de alguien. Tessa dio un paso atrás. «Quizás algún día le digas a Bella lo que significa», dijo. «O quizás no. En cualquier caso merece estar contigo». Daniel asintió. La emoción se le atragantó en algún lugar entre el pecho y la garganta. Y entonces, sin decir una palabra más, ella se dirigió a la puerta, no como una general, sino como una mujer que había cargado con una deuda de 15 años y que ahora, por fin, había saldado. Al empujar la puerta, la luz del sol entró a raudales detrás de ella, proyectando la cálida silueta de Daniel. Y por primera vez en años, él no se sintió como un fantasma.
Se sintió como un hombre visible. La campana sobre la puerta del restaurante tintineó suavemente detrás de ella. Pero Tessa Donovan no miró atrás. Daniel se quedó donde ella lo había dejado, detrás del mostrador, con las manos aún descansando cerca del paño doblado que contenía la insignia del halcón fantasma y la placa de identificación. La sala estaba ahora vacía, salvo por el aroma difuso del café y la larga sombra que se extendía sobre las baldosas mientras el sol comenzaba su lento descenso tras las colinas de Port Haven. Contempló el parche durante un largo rato antes de volver a doblar el paño. No se trataba de lo que simbolizaba, se trataba de quién aún lo recordaba, y eso era algo que no esperaba. La mañana siguiente llegó en silencio. Los clientes habituales fueron llegando poco a poco al Bray's Diner. Una bibliotecaria viuda con artritis en las rodillas, dos trabajadores de fábrica jubilados que discutían sobre las ventajas de la salsa de tomate y una cansada conductora de autobús escolar llamada Bonnie, que pedía cada mañana la misma tostada con canela. Daniel se movía entre ellos con su elegancia habitual. Se sirvió el café, se freían los huevos y el murmullo de una vida tranquila volvió como si la tormenta del día anterior hubiera pasado. Pero no era así. No del todo. A las 7:46 en punto, la campana de la puerta volvió a sonar. Tessa Donovan estaba allí, pero esta vez vestía ropa de civil, sin insignias ni galones, solo vaqueros, botas y una blusa abotonada cuidadosamente metida por dentro del cinturón, con una insignia apenas visible cosida en la presilla. Seguía siendo militar, pero de forma sutil. Así parecía más joven, o quizá solo más ligera. Daniel no se inmutó, simplemente asintió con la cabeza. «Buenos días. ¿Sigue siendo el mejor sitio el que está junto a la ventana?», preguntó ella. Él le indicó que se sentara allí. Ella se sentó, dejó el teléfono a su lado y esperó. Daniel le trajo una taza de café solo sin preguntar. «¿Lo recuerdas?», dijo ella. «No se olvidan cosas así». Pasó un momento y luego dijo en voz baja. «Tengo que preguntarte algo. Algo que he preguntado una docena de veces a personas con estrellas en los hombros y más autoridad que yo». Daniel se apoyó en la barra, con los brazos cruzados. Tessa bajó la voz. «¿Cuál es tu verdadero nombre?». Él la miró durante un largo rato. No había alarma en sus ojos, ni sorpresa, pero sí distancia. «Y espera, quiero decir», continuó ella, «no tu nombre en el contrato de alquiler o en el buzón, el nombre que llevabas cuando me salvaste». Daniel exhaló. «Ese nombre murió la noche que tú viviste». Se le cortó la respiración. No lo había dicho con crueldad. No lo había dicho con dramatismo. Solo como un hecho, como una lápida, pulida y suavizada por el tiempo. Solía necesitar ese nombre, dijo, para liderar a los hombres, para recibir órdenes, para ser alguien. Pero después de Kandahar, después de que el expediente se quemara y los registros desaparecieran, me di cuenta de que el único nombre que necesitaba era papá. No lo dijo por compasión, lo dijo por la verdad. Tessa parpadeó. «¿Y nunca se lo dijiste a nadie?». Daniel sonrió levemente. «Eso es lo que tienen los fantasmas. No se presentan». Por un momento pareció que iban a insistir, pero entonces Bella entró corriendo desde la cocina con una mochila rosa brillante rebotando en sus hombros y su pelo rizado recogido en una coleta torcida. «Papá», llamó. «Hoy me he preparado el almuerzo yo sola. He puesto las cosas frías en el fondo para que se mantengan frías más tiempo». «Como tú me enseñaste», sonrió Daniel. «Genial». Ella corrió hacia él, le abrazó por la cintura y miró a Tessa. «Hola», dijo Bella alegremente. «¿Has vuelto?». «Sí», dijo Tessa sonriendo. «Tú debes de ser Bella». Bella asintió con orgullo. «Soy yo. Mi papá hace las mejores tortitas del mundo y es muy bueno arreglando cosas, incluso a la gente triste». Los ojos de Tessa se suavizaron. «Ya lo veo». Entonces Bella se inclinó hacia ella y entrecerró los ojos. «¿Eres amiga de mi papá?». Tessa dudó y luego dijo con cautela. «Creo que tu papá me salvó la vida una vez». El rostro de Bella se iluminó. «¿Hizo eso?». «Es como un superhéroe silencioso con una espátula». Daniel se rió entre dientes y le revolvió el pelo a su hija.
Bella los miró a ambos y luego se inclinó hacia Tessa de nuevo. ¿Sabes el nombre secreto de mi papá? Daniel levantó una ceja. ¿Bella? Ella se encogió de hombros. Dijiste que todos los superhéroes tienen un nombre que no le dicen a la gente, como Batman. Tessa sonrió con ternura. Creo que lo sé, pero también creo que a él le gusta más que lo llamen papá. Bella sonrió radiante. A mí también. Besó a su padre en la mejilla y volvió saltando hacia la cocina. Cuando se hubo ido, la sonrisa de Daniel se desvaneció y quedó pensativo. Tessa volvió a hablar, ahora en voz más baja. Tú eras más que un simple fantasma, ¿verdad? Daniel no dijo nada. Eras uno de los originales, continuó ella. Recuerdo cómo te movías aquella noche. El silencio, la precisión. No te enviaron allí sin más. Tú diseñaste la misión. Aún así, él no dijo nada, pero sus ojos lo confirmaron. ¿Por qué lo dejaste todo?, susurró ella. Hombres con menos experiencia escriben libros, dirigen empresas de defensa, dan clases en West Point. Daniel miró hacia la cocina, donde resonaba la risa de Bella, porque ninguna de esas cosas me habría dado a ella. Tessa tragó saliva. Elegiste el camino tranquilo. Elegí el que me permite dormir por las noches. Hizo una pausa y casi incrédula dijo, le diste tu nombre al fuego y saliste con nada más que un niño y tu conciencia. La mirada de Daniel no vaciló, y lo volvería a hacer. Tessa se recostó, estudiándolo con los ojos de un soldado que había visto a comandantes fanfarrones y generales derrotados. Pero Daniel Bray, o como quiera que se llamara antes, estaba hecho de otra pasta. Finalmente dijo, todavía hablan de ti, ¿sabes? En círculos que nadie admite que existen. El que sacó a un comandante del fuego y luego desapareció. No dejó rastro, salvo un tatuaje. Daniel no respondió. Algunos te llaman mito. Él levantó una ceja y luego los dejó dormir tranquilos. Los mitos no pagan el alquiler. Tessa soltó una carcajada sincera que la sorprendió incluso a ella misma. Luego su voz se volvió tierna. Gracias por no solo salvarme, sino por mostrarme que alejarse no significa rendirse. Puede significar entregarse a algo más grande. Daniel miró la tela sobre el mostrador, el parche del halcón fantasma doblado cuidadosamente donde lo había dejado, y luego volvió a mirarla a ella. Nadie necesita recordar mi nombre, dijo, siempre y cuando recuerden lo que importa. Afuera, la bandera estadounidense que colgaba del poste cerca del estacionamiento ondeaba con la brisa. Adentro, un general se levantó y colocó 2 billetes nuevos debajo de su taza. Pero antes de irse, se volvió para mirarlo por última vez. No necesito tu nombre, dijo, ya sé quién eres. Y Daniel se limitó a asentir. Porque a veces el nombre que nunca se pronuncia es el que más dice. El sol se había ocultado tras las colinas de Port Haven, proyectando largas sombras sobre el suelo del restaurante. Un cálido resplandor ámbar inundaba el Brace Dinner, reflejándose suavemente en los accesorios cromados y las cabinas de cuero rojo. Era el tipo de crepúsculo que hacía que todo pareciera más lento, más tranquilo, como si el mundo estuviera tomando aliento. Daniel estaba solo detrás de la barra, secando los últimos platos de la hora punta de la cena. Bella había terminado sus deberes y estaba acurrucada en la mesa de la esquina, dormitando ligeramente con un libro medio abierto en su regazo. La visión de ella, tranquila y pequeña, era el único metal que le importaba conservar. La campana de la puerta no sonó. En su lugar, una voz familiar llegó desde las sombras del exterior. ¿Alguna vez te has arrepentido? Él no levantó la vista. Tessa Donovan cruzó el umbral, ahora de nuevo con el uniforme. El azul marino de su traje de gala y el plateado de sus estrellas reflejaban la última luz del día. No era la calidez civil de ayer. Esta noche era todo rango, todo acero. Daniel colocó el último plato en la estantería. Arrepentimiento. Qué desaparición, qué renuncia a todo. Alejarse de una vida que la gente tarda décadas en construir. Daniel se limpió las manos con un paño y se apoyó en la encimera. No me alejé, dijo. Caminé hacia otra cosa. Tessa dio un paso adelante. Te dieron por muerto en combate.
Todo tu equipo fue clasificado como misión comprometida, presuntamente perdida. Sin registros, sin tumbas. Nada más que unos pocos informes chamuscados y una línea en el archivo más restringido del Departamento de Defensa. Los ojos de Daniel estaban tranquilos, firmes. Así es como tenía que ser. Nunca se lo dijiste a nadie. Se lo dije a la única persona que importaba. Miró hacia Bella, que seguía dormida en la cabina. Tessa siguió su mirada y algo se suavizó en su expresión. La rígida postura de un soldado se vio brevemente superada por el silencioso dolor de la comprensión. He pasado años tratando de averiguar quién me salvó esa noche, dijo, pero se aseguraron de que tu nombre desapareciera. Quemaron los archivos y reasignaron tu unidad. Te convertiste en un fantasma, y yo, su voz se quebró. Seguí persiguiendo a un fantasma porque no podía aceptar que yo hubiera sobrevivido y el que me salvó, no. Daniel apartó la mirada por un momento, como si el recuerdo hubiera regresado sin ser invitado. Yo morí, dijo, en todos los sentidos que le importaban al ejército. Me quemé medio consciente de un acto bajo un nombre que no era el mío. El hospital no sabía quién era yo, y la unidad, lo que quedaba de ella, tenía órdenes de desaparecer. Tessa se acercó. Podrías haber vuelto. Podrías haber reconstruido, testificado, escrito la verdad. Él esbozó una sonrisa triste. La verdad. La verdad es que el hombre que llevaba ese uniforme murió en ese incendio. ¿Qué salió a la luz? Solo quería tranquilidad. No necesitaba rango ni venganza. Necesitaba que ella creciera sin la guerra en sus ojos. Asintió de nuevo hacia Bella. Tessa exhaló. La tensión en sus hombros se alivió cuando se sentó en la barra. Aún tienes la mente de un comandante, dijo. Cambié el mando por tortitas, respondió con una sonrisa seca. Resulta que la gente grita menos. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de la pared y la suave respiración de Bella en la cabina. Entonces Tessa metió la mano en el bolsillo y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la barra. Daniel no la ha tocado. Te la has ganado, dijo ella. Yo la dejé atrás. Ella la abrió de todos modos. Dentro había una estrella de plata, pulida, reluciente, un metal reservado para la valentía en acción. Su presencia se sentía pesada e inmerecida en ese humilde espacio. Presenté una solicitud formal, dijo Tessa. Usé todos mis contactos, cité el incidente de Kandahar, describí el tatuaje, la cicatriz, tus acciones y el hecho de que estoy viva gracias a ti. Daniel no pestañeó, y la Junta lo aprobó, dijo, por unanimidad. Ni siquiera tuve que mencionar tu nombre. Miró el metal durante un largo rato y luego cerró suavemente la caja. No la quiero, frunció el ceño Tessa. ¿Por qué? Porque si lo guardo, dijo en voz baja, empezaré a recordar por qué lo conseguí. Y algunos recuerdos no están destinados a vivir fuera del fuego. Tessa bajó la mirada, luchando contra la injusticia de todo aquello. Pero tu historia no es solo mía, la interrumpió. Pertenece a los hombres que no lograron salir. A aquellos cuyos nombres nunca llegaron a las paredes. A aquellos cuyas familias nunca tuvieron un cierre. Ella asintió lentamente. Lo entiendo. Daniel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la encimera y la voz baja. He servido en suficientes lugares donde los nombres importaban más que las personas. No dejaré que mi hija crezca pensando que el legado significa atención. Ella no lo sabe, ¿verdad?, preguntó Tessa. ¿Quién eres realmente? Sabe que soy su padre. Eso es suficiente. Tessa lo estudió. Las arrugas de su piel curtida, las viejas quemaduras cuidadosamente ocultas bajo sus mangas. La paciencia de un hombre que había visto la muerte y había elegido convertirse en vida. ¿Crees que ocultarlo honra su memoria? No, dijo, pero la paz sí. Se sentaron en silencio de nuevo. Entonces Daniel habló. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que me mantuve alejado? Tessa lo miró. No se trataba solo de proteger a Bella, dijo. Se trataba de demostrarme a mí mismo que podía hacer algo sin la guerra. Que podía ser amable. La palabra le sonaba extraña en la lengua. Extraña y, sin embargo,
perfectamente adecuada. ¿Y lo fuiste? Preguntó ella. Él asintió, con el tiempo. Tessa miró hacia el parche que aún guardaba doblado bajo el mostrador. A veces, susurró ella, el mayor campo de batalla es aquel en el que nadie dispara. Daniel sonrió levemente, y lo más difícil es quedarse. Tessa se levantó y guardó la caja con cuidado en su abrigo, sin importar cómo te llamaran. Luego dijo, siempre serás el hombre que atravesó el fuego y me dio una segunda oportunidad, lo sepa el mundo o no. Daniel asintió una vez. Entonces, úsala bien. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Bella se movió y se incorporó, frotándose los ojos. Papá, murmuró. Daniel se acercó y se arrodilló a su lado. Hola, cariño. ¿Estás bien? He tenido un sueño, dijo ella. Había fuego, pero alguien atravesaba el fuego. Él se detuvo. ¿Dijeron algo? Bella asintió somnolienta. Dijeron, ahora estás a salvo. Daniel la abrazó y la sostuvo en silencio. Detrás de él, Tessa observaba y finalmente lo entendió. No era solo un veterano, era un sanador. Y las cicatrices de sus brazos no eran marcas de dolor. Eran la prueba de que había atravesado el infierno y había regresado, no para contar la historia, sino para construir una vida más tranquila y mejor. A la mañana siguiente, la verdad se reveló en silencio. El restaurante Brace Diner abrió con el olor a tocino y tortitas de suero de leche, como siempre. Pero el ambiente era diferente. No era más ruidoso ni más tranquilo, solo más reverente, como si las propias paredes hubieran empezado a escuchar. Daniel se movía detrás del mostrador con su eficiencia habitual. Delantal atado, mangas remangadas, pelo suelto recogido. Bella estaba sentada en la mesa de la esquina, dibujando figuras en una servilleta. Una alta con una espátula, otra pequeña con una trenza y una tercera con estrellas brillantes en los hombros. Cuando sonó la campana de la puerta a las 8:03 am, Daniel no levantó la vista. Simplemente limpió el mostrador. Pero Bella sí lo hizo y se quedó paralizada. Tres figuras estaban de pie en la puerta, moviéndose incómodamente en el sitio, como niños esperando fuera del despacho del director. Llevaban uniforme, pero no el tipo de uniforme sencillo y descarado que llevaban días antes. Sin gafas de sol, sin aire arrogante. Estaban de pie con las gorras en la mano y la vergüenza en los ojos. Tyler, el más alto y el más ruidoso, dio un paso al frente. Daniel levantó la vista lentamente, con una expresión indescifrable. Los ojos de Bella se movieron rápidamente de su padre a los soldados y viceversa. Se deslizó fuera de la cabina y caminó en silencio hacia la cocina. Sabía que estaba pasando algo grave. Tyler carraspeó. Señor. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, antinatural en su lengua, pero necesaria. Daniel ladeó ligeramente la cabeza. Llegáis pronto para los panqueques. Tyler apretó la mandíbula. Hemos venido a decir algo. El segundo soldado, un pelirrojo con un tic nervioso, añadió. No sabíamos lo de Kandahar. Lo que se rumorea sobre ti. Daniel no dijo nada. El tercer soldado, más joven, recién salido del instituto, se adelantó y sacó algo de su chaqueta, una servilleta doblada. La dejó sobre la encimera y la abrió. Dentro había una moneda de desafío deslustrada, usada por la 80 División Aerotransportada. Pertenecía a mi tío, dijo en voz baja. Estuvo en Fallujah. Decía que solo se la daba a alguien por quien atravesaría el fuego. Los ojos de Daniel se posaron en la moneda y luego volvieron al joven. ¿Cómo se llama? Sargento Ethan Marks. Daniel asintió lentamente. Lo conocía. Un momento de silencio atónito. No sabía que tenía familia en la 507. El chico tragó saliva. Habló de alguien que lo llevó en brazos cuando no podía caminar. Un tipo con voz tranquila y una cicatriz en el brazo derecho. Daniel volvió a doblar la servilleta alrededor de la moneda y se la deslizó al chico. Quédatela. Él lo querría así. Tyler volvió a dar un paso adelante, con voz firme. Señor, necesito decirlo en voz alta. Lo que le dijimos, cómo nos reímos. Hizo una pausa, reprendiéndose con el peso del arrepentimiento. Fue incorrecto, irrespetuoso. Fui arrogante.
Pensé que este restaurante era un lugar perdido y que usted era solo un tipo con delantal. Daniel lo miró, con la mirada fija, sin frialdad, sin enfado, solo presente. ¿Y ahora? Preguntó en voz baja. La voz de Tyler se quebró. Ahora sé que usted es el tipo de hombre en el que espero convertirme. El restaurante se quedó en silencio. Incluso Bella, que miraba desde la puerta de la cocina, contuvo la respiración. Daniel rodeó la barra. Miró a Tyler, un joven en un mundo que medía el valor por el ruido, aprendiendo que el verdadero poder era el silencio. Luego puso una mano firme sobre el hombro de Tyler. Lo importante, dijo Daniel con suavidad, no es que estuvieras equivocado, es que has venido para arreglarlo. Tyler asintió con la garganta apretada. Daniel añadió, la vergüenza se desvanece, pero lo que elijas después es lo que perdura. Las palabras calaron más hondo que cualquier reprimenda. Entonces Daniel se volvió hacia el soldado más joven, el de la moneda. Ahora sirves en memoria de tu tío. Eso es un privilegio. No lo desperdicies tratando de llamar la atención. Sé preciso. Los ojos del chico brillaron, asintió lentamente. «Y tú», dijo Daniel, volviéndose hacia el pelirrojo. «La próxima vez que alguien cuente una historia que parezca increíble, quizá deberías preguntarle por qué no habla de ello». El hombre bajó la cabeza. «Sí, señor». Daniel dejó que el silencio se prolongara un momento y luego señaló una mesa con la cabeza. «¿Tenéis hambre, chicos?» Tyler parpadeó. «¿Todavía nos atiendes?» Daniel esbozó una sonrisa. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, aunque aún no se hayan ganado las patatas fritas. Eso rompió la tensión. Los hombres se rieron, incómodos y agradecidos, y tomaron asiento. Cuando Daniel volvió detrás del mostrador, Bella corrió hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. «Papá», susurró, «esos eran los chicos que se portaban mal contigo». «Lo sé», respondió él, «pero tú los perdonaste». Se agachó a su altura y le apartó un rizo de la cara. A veces, la mejor manera de enseñar a alguien que se ha equivocado es mostrarle lo bien que sienta el perdón. Bella ladeó la cabeza. «Aunque hayan sido muy malos». Daniel asintió. «Especialmente en ese caso». Ella pensó un momento, luego sonrió y salió corriendo hacia los soldados con su dibujo en la servilleta. «¿Quieres ver mi dibujo?», preguntó alegremente. «Este es mi papá. Es un superhéroe. Pero shh, es un secreto». Se inclinaron para mirar, sonriendo tímidamente. Tyler miró a Daniel con los ojos llenos de un nuevo respeto sin miedo. El más raro de los tipos. Más tarde ese día, cuando los soldados se habían ido y la hora punta del almuerzo había pasado, Daniel se quedó junto a la ventana bebiendo café. Tessa regresó poco después de la 1, con la chaqueta del uniforme colgada al hombro. Esta vez, sin medallas, sin ceremonia. Solo una mujer siguiendo el hilo de algo sagrado. «He oído que has tenido visita», dijo. Daniel no se dio la vuelta. Las noticias vuelan. Ella se unió a él junto a la ventana. «Podrías haberlos ignorado. Podría haberlo hecho», dijo él. «Pero entonces, ¿de quién habrían aprendido?» Ella asintió, con silenciosa admiración en los ojos. «¿Te arrepientes de algo?». Él negó con la cabeza. «No, ellos no vinieron a pelear. Vinieron a cambiar. Eso es raro, y cuando lo ves, respondes». Tessa lo miró de verdad. «Has cambiado más vidas en esta cafetería que la mayoría de los generales en una zona de guerra». Daniel soltó una suave risa. «He dado más vueltas a tortitas que disparos. Supongo que eso cuenta para algo». Ella puso la mano sobre la encimera, con la palma plana y firme. «Debes saber que el ejército ha aprobado tu reincorporación. Tu nombre está limpio, tu rango honrado, con todas las prestaciones. Podrías volver mañana mismo si quisieras». Daniel no reaccionó. Luego dijo simplemente, «Ya tengo todo lo que quiero». Tessa asintió, y esta vez no discutió. Lo entendía. Algunos héroes no necesitaban medallas. Necesitaban mañanas con una hija, el perdón de los jóvenes y el valor silencioso de vivir sin ser vistos. La mañana del sábado siguiente llegó como un suave suspiro sobre Port Haven. La ciudad aún se frotaba los ojos para despertarse cuando la luz dorada se derramó por Main Street.
calentando los ladrillos de la parrilla y rozando las ventanas del Brace Diner. Dentro, Bella ya estaba despierta y al mando. Estaba de pie sobre un taburete detrás del delantal del mostrador, con dos grandes mechones de pelo recogidos en una coleta torcida y una mirada decidida en el rostro. En sus manos tenía un bloc de notas lleno de garabatos a lápiz de colores que simulaban pedidos. Y a su lado, Daniel observaba con una sonrisa divertida y un ligero toque de orgullo. 3 tortitas con trocitos de chocolate, dijo con firmeza, con sirope extra y una sonrisa. Eso es lo que siempre pide la señorita Connie. Daniel levantó una ceja. ¿Y cómo sabes que te escucho? Papá Bella sonrió. Siempre dices que eso es la mitad del trabajo. Daniel le revolvió el pelo. No te equivocas. El restaurante parecía más alegre que en días. No solo porque la disculpa había llegado y se había ido, sino porque algo había cambiado en Daniel, en la ciudad y especialmente en Bella. Ella había visto algo poderoso en su padre ese día. No solo valentía, no solo paciencia, sino una especie de sabiduría tranquila que el mundo rara vez celebra. Había visto a un héroe caminar sin armadura y aún así dominar la sala. Alrededor de las 10, la campana sobre la puerta volvió a sonar. Tessa Donovan entró, sin uniforme, sin traje de negocios, sino con un suave cardigan azul y vaqueros. Parecía humana y un poco insegura. Bella la vio primero y se iluminó. Hola, General. Lady Tessa se rió. Hoy solo Tessa. Se acercó a la barra y Bella inmediatamente le ofreció un asiento en el taburete giratorio junto al suyo. ¿Quieres tortitas?, preguntó Bella. Te hacen feliz, lo dice la ciencia. Tessa miró a Daniel, que asintió con la cabeza hacia la plancha. No diría que no a la ciencia, respondió Tessa, sentándose en el taburete mientras el olor a mantequilla y canela llenaba el espacio. Bella balanceó las piernas y se inclinó hacia adelante, estudiando a la mujer que tenía al lado. ¿De verdad eres soldado?, preguntó. Soy Tessa, respondió ella. ¿Mi papá te salvó? Tessa dudó, atrapada entre la verdad y el peso de revelarla. Sí, dijo finalmente. Hace mucho tiempo, me salvó la vida. El rostro de Bella se iluminó con orgullo. ¿Hizo eso? ¿Te lo ha contado? Bella negó con la cabeza. No habla de la guerra. Dice que ahora su misión favorita es el restaurante. Tessa miró a Daniel y él le devolvió la mirada por un instante. Sin vergüenza, sin explicaciones, solo confirmación. Bella señaló el tenue contorno del tatuaje que se veía bajo la manga remangada de su padre. ¿Significa algo?, le preguntó a Tessa. Tessa asintió. Se llama la Cruz del Campo de Batalla. Es un símbolo. Honra a los soldados que no regresaron a casa. Bella bajó la mirada al suelo por un momento. ¿Papá perdió amigos? La voz de Tessa se suavizó. Sí, muchos. Bella se quedó callada, procesando la información. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó el tatuaje en el brazo de su padre. Daniel la miró. Su pequeña mano era el peso de su comprensión, y la habitación se quedó en silencio. ¿Qué significa para ti, papá?, preguntó ella. Daniel se agachó a su lado y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su voz era firme, pero estaba llena de recuerdos. Significa que recuerdo a los que no lo consiguieron. Significa que intento vivir una vida que les honre siendo amable, ayudando a la gente, siendo tu papá. Bella parpadeó, asimilándolo. Luego sonrió. Ese es un buen tipo de héroe. Daniel le besó la frente. Es el único tipo que siempre he querido ser. Tessa apartó la mirada por un segundo, parpadeando rápidamente. Más tarde ese día, el restaurante estaba lleno, no solo de clientes habituales, sino de algo intangible: respeto. Las personas que antes veían a Daniel como un hombre tranquilo detrás de la barra, ahora veían algo más. No hacían preguntas, no presionaban, pero miraban un poco más, hablaban un poco más bajo, y cuando daban las gracias, sus palabras tenían un peso diferente. En la mesa de la esquina, Bella había hecho un dibujo. Se lo llevó a Tessa, sosteniéndolo con orgullo. En el centro había un hombre alto con barba, una niña pequeña que le cogía de la mano y un restaurante al fondo. Por encima de ellos, había dibujado un sol gigante con rayos que bajaban como dedos dorados.
Este es mi papá, explicó Bella. Y esa soy yo, y esa eres tú. Tessa miró de cerca. En la esquina del dibujo había una mujer con el pelo corto y un uniforme que sostenía una bandera. ¿Y qué es el sol?, preguntó Tessa con delicadeza. Bella sonrió. Es mi mamá. Creo que nos cuida. Daniel levantó la vista sorprendido. Era la primera vez que Bella decía eso en voz alta. Tragó saliva. ¿Eso crees, cariño? Bella asintió. Ella me da buenos sueños. Sueños en los que estamos todos juntos. Los ojos de Tessa brillaron. Tu mamá debió de ser muy valiente, dijo. Daniel susurró. Más valiente que yo. Esa noche, después de limpiar la última mesa y apagar las luces, Daniel y Bella caminaron a casa bajo un cielo salpicado de estrellas. Ella le cogió la mano con fuerza, saltando cada 2 pasos. Papá, ¿podré hacerme un tatuaje algún día? Él levantó una ceja. ¿Por qué?, preguntó ella encogiéndose de hombros. Para no olvidar lo que importa. Daniel sonrió ampliamente, con ternura y orgullo. Bueno, dijo, siempre y cuando signifique algo que valga la pena recordar. Bella asintió, satisfecha. Llegaron al porche delantero. Daniel abrió la puerta y, al entrar, Bella lo miró. Prométeme algo, lo que sea. Cuando crezca, seguirás haciendo tortitas. Daniel se arrodilló a la altura de sus ojos. Siempre y cuando tú sigas comiéndolos. Ella se rió, le rodeó el cuello con los brazos y le susurró, la mejor misión del mundo. Daniel la abrazó en aquella perfecta quietud y sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. No solo paz, sino luz, y no del tipo que parpadea en la memoria o arde en la batalla. Del tipo que brilla en una niña de 10 años con lápices de colores en el bolsillo, el perdón en la sangre y la creencia de que el hombre más callado de la ciudad era el mayor héroe del mundo. La carta llegó en un sobre sencillo del gobierno, sin fanfarria, sin banderas, solo un rectángulo blanco con un sello oficial y un código de barras. Daniel la encontró una mañana deslizada bajo la puerta principal de la cafetería, encajada entre el periódico local y un folleto de cupones para sillas de jardín. La miró fijamente durante un buen rato antes de abrirla. La dirección del remitente era una base que una vez conoció como la palma de su mano, Camp Overwatch, cuartel general del Comando Delta. Dentro había una sola carta, cuidadosamente mecanografiada y con una frase subrayada en negrita. Por la presente se le invita a asistir a una ceremonia privada de reconocimiento por los servicios prestados en la Fuerza Operativa Conjunta Ghost Hawks Kandahar 2008. Sin detalles, sin enlace para confirmar asistencia, solo una fecha, una hora y un lugar. Anexo militar de Port Haven. Daniel dobló la carta, se la guardó en el bolsillo trasero y volvió a la parrilla como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. La mañana de la ceremonia amaneció tranquila y nublada. Daniel se puso su camisa más limpia, todavía de un suave color verde oliva, y sus botas habituales. Llevaba años sin ponerse el uniforme y no iba a empezar a hacerlo ahora. Bella caminaba a su lado, cogida de su mano, con el pelo recogido en 2 trenzas y su mochila rosa favorita rebotando con cada paso. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó ella. Hay gente que quiere darte las gracias, respondió él. ¿Por qué? Por algo que hice hace mucho tiempo. Bella ladeó la cabeza. ¿Te refieres a salvar a gente? Daniel se detuvo. Algo así. El anexo militar de Port Haven no era más que un edificio de ladrillo rojo que olía a papel viejo y cera para suelos. Sus paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de soldados del pasado. Era el tipo de lugar donde se entregaban medallas con demasiados discursos y poca comprensión. Pero esta ceremonia era diferente. Solo había 5 personas en la sala. Tessa Donovan estaba de pie cerca del frente, sin uniforme, sino con un traje azul marino oscuro. Una reverencia silenciosa la envolvía como una segunda piel. A su lado estaba un hombre al que Daniel no había visto en 15 años. El coronel Bruce Harlan, antiguo comandante de Delta, ahora con las sienes canosas, pero con la mandíbula aún afilada. Dio un paso adelante, saludó y le entregó una caja a Daniel. Sin podio, sin himno nacional, solo silencio y sinceridad. Daniel abrió la caja.
Dentro yacía la estrella de plata, reluciente, intacta. La miró fijamente durante un largo rato, luego cerró la tapa con suavidad y levantó la vista. No puedo aceptarla. Harlan parpadeó. Te la has ganado, hijo. No lo hice para que me recordaran. Tessa dio un paso adelante. Precisamente por eso debería ser recordado. Daniel negó con la cabeza. Tengo algo mejor. Se giró y miró a Bella, que estaba al fondo de la sala con una tarjeta dibujada a mano con lápices de colores. En letras grandes decía, mi papá es un héroe, pero sigue recogiéndome del colegio. Levantó la caja metálica y se la devolvió a Harlan. Deja que otra persona la lleve. Alguien que la necesite para sentirse completo. Yo ya sé quién soy. Harlan no discutió, simplemente asintió con la voz ronca por la emoción. Entonces déjame decirte esto, dijo el coronel. Hay guerreros y hay anclas. Tú has sido ambas cosas. Daniel esbozó una sonrisa tranquila. Entonces eso es suficiente. Más tarde ese mismo día, mientras padre e hija caminaban hacia casa bajo un cielo que se abría a una suave luz solar, Bella lo miró. ¿Por qué no te llevaste la medalla? Daniel la miró y luego miró la acera frente a ellos. Porque hay cosas que no están hechas para llevarse puestas. Están hechas para vivirse. Bella frunció el ceño, pensativa. Como el amor. Daniel sonrió. Exactamente como el amor. Ella caminó en silencio durante un momento y luego añadió. Yo la habría cogido y la habría metido en mi mochila. Él se rió entre dientes. Seguro que sí. Esa noche, en la cafetería, los clientes habituales se reunieron como siempre. La señorita Connie en su mesa, con los jubilados de la fábrica de crucigramas, discutiendo sobre las selecciones de la máquina de discos, y el sheriff Brooks, bebiendo su descafeinado con un ojo puesto en la ventana. Nada parecía diferente, pero la historia había cambiado. De alguna manera, todos lo sabían. Tal vez era la forma en que Daniel se movía un poco más erguido, un poco más ligero. Tal vez era la forma en que Bella lo miraba ahora, como si hubiera descubierto un tesoro escondido a plena vista. O tal vez era la foto enmarcada en la pared. Tessa la había colgado discretamente ese mismo día. Era en blanco y negro, descolorida. Un Daniel más joven cubierto de hollín, llevando a un soldado herido a través del humo. La cara del soldado apenas se veía. La foto había sido tomada por un periodista encubierto y nunca se había publicado hasta ahora. Debajo, una sencilla placa decía, para aquellos que salvaron vidas y eligieron el silencio. Y junto a ella, pegado con 2 tiras de cinta adhesiva rosa brillante, estaba el dibujo de Bella. Daniel no dijo nada cuando lo vio. No era necesario. Simplemente se llevó la mano al corazón, respiró el aroma del café y la canela y susurró sin dirigirse a nadie en particular. Esto es suficiente. Esa noche, mientras acostaba a Bella, ella alargó la mano y tocó el tenue contorno del tatuaje bajo su manga. ¿Alguna vez olvidaré que salvaste a gente? Preguntó. Quizás, respondió Daniel con dulzura, pero nunca olvidarás lo mucho que te quería. Ella asintió con la cabeza, con los ojos pesados por el sueño. Eso es incluso mejor que una medalla. Se sentó a su lado hasta que su respiración se volvió lenta y profunda. La casa estaba en silencio. El mundo, por una vez, parecía estar en calma. Y en esa calma, Daniel finalmente comprendió lo que el fuego había quemado y lo que había dejado atrás. No un soldado, no una leyenda, no un nombre grabado en piedra, sino un hombre, un padre, y eso era más que suficiente. La primera vez que cruzaron la puerta, lo hicieron con ruido. La segunda vez lo hicieron en silencio. Una semana después de la tranquila ceremonia metálica, en una lluviosa mañana de jueves, los 3 soldados regresaron al Brace Diner. Tyler, el alto, de mandíbula cuadrada y ojos que en otro tiempo rebosaban arrogancia, iba adelante. Detrás de él iban Grant, ahora más callado, y el joven soldado Ellis, cuya moneda conmemorativa no había salido del bolsillo de su chaqueta desde aquel día. Esta vez sus uniformes estaban más limpios, planchados, impecables, no por normativa, sino por respeto. La campana sobre la puerta sonó suavemente cuando entraron. El restaurante estaba medio lleno,
con la clientela habitual tomando café y leyendo el periódico. Algunos clientes habituales levantaron la vista, reconocieron a los chicos y los miraron un poco más de lo habitual. Daniel estaba detrás de la barra, con las mangas remangadas, sirviendo café. No dijo nada. Bella, siempre curiosa, se asomó por la puerta de la cocina y susurró: «Han vuelto, papá». Él asintió. «Los veo». Tyler dio un paso adelante, con el sombrero en la mano. «Hemos venido a pedir algo», dijo Daniel, levantando una ceja. «Queremos ayudar», dijo Tyler. «Esta vez no solo queremos pedir perdón. Hacer algo. La última vez nos dijiste que la vergüenza se desvanece, pero lo que viene después es lo que importa». Daniel los miró, con la mirada fija pero no fría. «Sois soldados», dijo. «Estáis acostumbrados a las órdenes, la estructura y las reuniones informativas sobre las misiones. Lo que pedís requiere humildad, servicio, saber escuchar, y no conlleva ningún reconocimiento». «Estamos preparados para eso», dijo Grant. «Lo necesitamos más de lo que pensábamos». El soldado Ellis añadió: «Queremos aprender a servir sin que nos saluden». Daniel los observó durante un largo momento. Luego, en silencio, se agachó debajo del mostrador y sacó 3 delantales descoloridos, manchados de flores y tan humildes como el hombre que los sostenía. «Pónganse estos», dijo. La primera lección comienza con limpiar las mesas. Los soldados parpadearon. Ellis carraspeó: «Señor, pensé que podríamos empezar limpiando las mesas». Daniel repitió, sin malicia: «Sí, señor». Bella se rió detrás de la puerta. «Ni siquiera saben doblar servilletas». Daniel le lanzó una mirada de reojo. «Yo tampoco sabía». Al mediodía el trío había aprendido cuántas formas hay de humillarte en un restaurante: equilibrar platos, calcular cuándo rellenar las tazas de café, leer el estado de ánimo de los clientes, escuchar sin interrumpir. También habían aprendido la regla de oro de Daniel: no solo sirves comida, sirves regalos. «¿Regalos?», preguntó Tyler mientras reponían las botellas de sirope. Daniel asintió. «A veces, un café tranquilo y una sonrisa cálida son lo único que mantiene a alguien en pie. No lo subestimes». No alzó la voz ni una sola vez, pero su autoridad envolvía la sala como la gravedad. Tessa entró en mitad del turno, sorprendida de ver al trío con delantales. «Los campamentos de entrenamiento se han trasladado al brunch, ya veo», bromeó. Daniel esbozó una leve sonrisa. «Están adquiriendo experiencia sobre el terreno». Tyler se sonrojó ligeramente, pero se irguió. «Estamos aprendiendo lo que es el servicio de verdad, mamá». Tessa miró a Daniel, luego volvió a mirarlos a ellos y simplemente dijo: «Entonces estáis en el lugar adecuado». Después del ajetreo, Daniel apartó a los 3. «No os he traído aquí para castigaros», dijo. «Os he traído aquí para que comprendáis que el servicio no termina con la fecha de licenciamiento. Empieza cuando elegís quiénes queréis ser después». Asintieron sin aliento, abrumados por la importancia de lo que acababan de comprender. Grant preguntó en voz baja: «¿Por qué nos ha dado una segunda oportunidad?». Daniel miró hacia la mesa de la esquina, donde Bella estaba garabateando un dibujo de tortitas con capas. «Porque alguien me dio una a mí». Los días siguientes se convirtieron en un ritual silencioso. Cada mañana, los 3 soldados llegaban antes del amanecer. Sin bromas, sin fanfarronadas, solo con las mangas remangadas y las manos listas. Aprendieron el ritmo del restaurante, lo sagrado de la rutina, la importancia del contacto visual, la dignidad tácita de saber lo que alguien pide habitualmente sin que se lo digan. Empezaron a recordar los nombres de los clientes. Llevaban la comida a un veterano que caminaba con un bastón, ayudaban a la señora Ellison a alcanzar el estante superior del azucarero y se reían cuando Bella los ascendía a oficiales junior de tortitas. Daniel lo observaba todo sin levantar la voz ni una sola vez. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las persianas, Tyler se quedó con Daniel detrás del mostrador. «Solía pensar que la fuerza consistía en infundir miedo», dijo. «Ahora creo que consiste en ser constante». Daniel asintió. «La coherencia gana guerras», respondió, «y salva a la gente, un acto silencioso tras otro». Tyler lo miró. «¿Alguna vez lo echas de menos?».
La vida anterior. Daniel pensó durante un largo momento. Luego respondió. A veces la estructura, el propósito, pero no el ruido, ni el dolor. Aquí sigo teniendo un propósito. Solo que mido las victorias y las sonrisas en lugar de las muertes confirmadas. Tyler tragó saliva. Es contagioso. Gracias por dejarnos entrar. Vosotros os habéis dejado entrar, dijo Daniel. Esa es la parte más difícil. Ese sábado, una sorpresa llamó a la puerta. Bella estaba colocando los servilleteros cuando levantó la vista y se quedó sin aliento. Una docena de hombres y mujeres con chaquetas de motero entraban por la puerta del restaurante. Rostros curtidos, botas gastadas por el camino, fuerza silenciosa en cada paso. Entre ellos, un hombre con una larga trenza plateada se adelantó y se quitó las gafas de sol. Se acercó a Daniel y asintió con la cabeza una vez. Hemos oído que alguien está enseñando a los soldados a escuchar de nuevo. Pensamos en pasar por aquí. Daniel parpadeó. ¿Quién te ha dicho que alguien te debe un viaje desde Kandahar? Dijo el hombre con una sonrisa. Tú lo sacaste de allí. Nos dijo que este restaurante tiene mejor terapia que la administración de veteranos. Daniel sonrió en silencio profundamente. Los moteros llenaron las mesas. No eran ruidosos ni alborotadores, solo estaban allí. Algunos saludaron, otros asintieron, otros no dijeron nada. Tyler y los demás les sirvieron sin dudarlo, rellenando bebidas, trayendo servilletas adicionales, retirando platos. Nadie necesitaba explicar nada. Había una corriente que recorría la sala, algo más profundo que las palabras. Pérdida compartida, gracia compartida. Bella se acercó a su padre y le susurró. ¿Por qué están todos aquí? Daniel le puso una mano en el hombro. Porque a veces, cuando le enseñas a la gente a vivir en silencio, los ruidosos vienen a escuchar. Más tarde esa noche, después de que los motociclistas se hubieran marchado y la última luz se desvaneciera entre las estrellas, Tyler se acercó a Daniel por última vez. Nos van a reasignar la semana que viene, dijo. Acaban de llegar las órdenes. Daniel asintió. Así son las cosas. Tyler dudó, luego metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó algo pequeño. Era un papel doblado, desgastado y suave. Se lo entregó a Daniel. Dentro había una lista escrita a mano. En la parte superior, lecciones del Brace Diner. Solo había 3 líneas. 1. Lidera con tranquilidad. 2. Sirve con presentes. 3. Deja a las personas mejor de lo que las encontraste. Daniel lo leyó, lo dobló y lo guardó en su bolsillo. ¿Tú escribiste esto?, preguntó. Tyler negó con la cabeza. Lo escribimos nosotros. Los 3. Daniel extendió su mano. Tyler la tomó con firmeza, respetuosamente. Gracias, señor, dijo. Daniel lo corrigió. Solo Daniel. Tyler sonrió. Sí, señor, Daniel. La mañana comenzó como cualquier otra en el restaurante Brace Diner. Las ventanas se empañaban suavemente por el calor del interior, al encontrarse con el aire fresco del otoño del exterior. Una suave melodía de jazz sonaba en la vieja gramola y el aroma de los rollos de canela se extendía desde la cocina. La señorita Connie ya estaba haciendo el crucigrama en la mesa 3. Earl y Joe, los jubilados de la fábrica, discutían sin mucho entusiasmo sobre si el bacon debía estar crujiente o tierno. Era el tipo de día que la gente olvida a menos que ocurra algo extraordinario. Y algo extraordinario estaba a punto de suceder. Daniel Bray estaba detrás del mostrador, limpiándolo como siempre. Llevaba las mangas remangadas hasta los antebrazos, dejando al descubierto el tenue contorno del tatuaje de la cruz de batalla. Algunos camioneros habituales que pasaban por allí lo habían visto a principios de semana y lo trataban con una deferencia silenciosa que no acababan de entender. Bella saltaba descalza por el suelo. A pesar del frío de la mañana, con una pila de carteles hechos a mano, había decidido que hoy era el día de la gratitud en la cafetería. Cada cartel decía, con su cuidadosa letra de gran tamaño, «Gracias por ser amable». Daniel no discutió. Si Bella declara un día festivo, la cafetería lo celebra. Pon uno también en la vitrina de tartas, le recordó. La gente necesita sentirse agradecida,
incluso cuando elige la tarta de cereza en lugar de la de manzana. Ella se rió. ¿Y la crema de plátano? Eso es perdón automático, dijo él con un guiño. La campana de la puerta sonó y se hizo el silencio en la cafetería. No era el tipo de silencio que proviene del shock o el miedo, sino de la reverencia. En la puerta estaba Tessa Donovan, pero no como la habían visto antes. No llevaba uniforme ni ropa de civil. Hoy vestía una sencilla blusa color crema, pantalones azul marino y sostenía en sus manos una fotografía enmarcada envuelta en tela. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, quien había atravesado el fuego, salvado vidas y enterrado nombres que nunca podría pronunciar, y sintió que algo cambiaba en el aire. Caminó lentamente hacia la pared delantera, donde colgaban viejas fotos de veteranos y sus familias. «Esto pertenece aquí», dijo en voz baja. Daniel miró el marco. Dentro había una foto antigua pero impactante. Un joven Daniel Bray, de apenas 30 años, con hollín en la cara, las mangas quemadas hasta los codos, llevando a Tessa en brazos lejos de los restos en llamas de un convoy de transporte. El uniforme de ella estaba rasgado. El rostro de él era indescifrable. Al fondo, el fuego bailaba contra la negra noche del desierto. Era una foto que nadie sabía que existía. Un fotógrafo militar la había tomado en medio del caos antes de la segunda explosión. Nunca se había publicado hasta ahora. Debajo de la imagen, grabados en latón, algunos nombres nunca se pronuncian, pero su legado nunca dejó de hablar. Daniel sintió que se le encogía el pecho. Tessa colocó el marco en la pared, justo debajo del letrero de madera que decía Bray's Diner, SD5. Dio un paso atrás, se puso firme y saludó. Todo el restaurante se quedó paralizado. Incluso Bella, que seguía sosteniendo su pila de carteles, se quedó quieta. Tessa mantuvo el saludo durante 5 segundos completos, con la mano firme y la mirada fija, con algo que no era exactamente tristeza, sino algo más profundo, algo parecido a la liberación. Daniel no se movió al principio, pero luego, lentamente, se enderezó. No como cocinero, ni como hombre que limpia mesas, sino como el soldado que una vez fue y que aún seguía siendo en silencio, devolvió el saludo. No había necesidad de palabras, porque, en ese momento, todos los presentes lo entendieron. Más tarde ese mismo día, cuando terminó el ajetreo matutino y el restaurante se vació de nuevo, Daniel se encontró solo cerca de la ventana, bebiendo café. Bella se había quedado dormida en la mesa, acurrucada alrededor de su bloc de dibujo. Tessa se sentó frente a él, sin chaqueta y con el pelo recogido. Ninguno de los dos habló durante un rato. Entonces ella rompió el silencio. «¿Sabes por qué colgué realmente esa foto?», preguntó. Daniel negó con la cabeza. «Porque algún día», dijo ella, «cuando Bella sea mayor, traerá a alguien aquí. Un amigo, un novio, tal vez su propio hijo, y señalará esa foto y dirá, «Ese es mi papá». Daniel bajó la mirada hacia su mano, que apretaba con fuerza la taza. «No les hablará de medallas, unidades o nombres en clave», continuó Tessa. «Les dirá que servía tortitas con una guarnición de elegancia, que enseñaba el perdón como si fuera el plato del día, que hacía que los hombres adultos limpiaran el sirope de la encimera hasta que aprendían a pedir perdón». Daniel se rió entre dientes. «Nunca me lo perdonarán». Ella sonrió. «No, lo llevarás contigo». Pasó un largo rato. Luego añadió, «Los cambiaste. A esos chicos les diste algo que el ejército no les dio». Daniel la miró. «¿Qué es la redención sin castigo?». Cuando el sol se puso y el atardecer pintó líneas doradas en el suelo del restaurante, se reunió una pequeña multitud fuera. Bella abrió la puerta y volvió corriendo. «Papá, ven a ver a Daniel», que salió con Tessa a su lado. En la acera había unas 20 personas, jóvenes y mayores, veteranos, vecinos, algunos con chaquetas de moteros. Algunos de los jóvenes soldados que habían entrenado con él en el restaurante y otros que no reconocía, pero que de alguna manera aún conocía. Habían venido con un único propósito. Cada uno llevaba una vela. En el centro del grupo, Tyler, el soldado que antes era tan arrogante y que ahora llevaba meses en servicio activo en el extranjero,
vestido con su uniforme y con el rostro solemne. Se acercó a Daniel y le entregó una nota. En ella estaba escrito: «Esta noche encendemos estas velas por aquellos que atravesaron el fuego y nunca dejaron de brillar». Tyler añadió: «Empezamos esto la semana pasada. Una vez al mes, los veteranos de los pueblos cercanos vienen aquí. No hablan mucho, pero dicen que se sienten más seguros cuando están cerca de este lugar». Daniel parpadeó lentamente. Lo llaman la vigilia de la cafetería. Mientras las velas parpadeaban en la creciente oscuridad, Bella se inclinó hacia su padre. «Está bien», susurró. «Si la gente ahora te considera un héroe», Daniel la miró a los ojos con ternura, «es solo porque te vieron primero». Bella sonrió y le apretó la mano. Tessa se volvió hacia él por última vez. «Empezaste sin nada, sin nombre, sin medallas, sin aplausos, pero mira lo que ha crecido a tu alrededor». Daniel asintió, no con orgullo, sino con paz. Dentro del marco, la foto seguía colgada debajo del letrero de madera, pero junto a ella alguien había pegado discretamente una nota con letra de niño. «Mi papá es valiente porque se quedó». Y debajo, una sola palabra escrita con crayón rojo, en mayúsculas: «suficiente». Porque para Daniel Bray, el padre, el veterano, el servidor, el maestro, ya no necesitaba demostrar quién era. El mundo ya había hablado, y esta vez se puso de pie y le saludó. «Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ya sea que nos veas desde un pueblo pequeño o una gran ciudad, tu presencia aquí significa mucho para nosotros». Si esta historia te ha llegado al corazón, considera suscribirte a Soul Moment Story, donde cada relato rinde homenaje a los héroes silenciosos que nos rodean y nos recuerda a todos que la bondad nunca pasa de moda. Gracias por vernos y hasta la próxima. Cuídate y cuida a los demás.